¿Y si alguien te dijera que un curso de milagros fue creado como parte de un programa secreto de control mental? ¿Y si te mostraran un video viral con miles de seguidores afirmando que detrás del libro hay una conspiración de la CIA? ¿Y si una obra espiritual diseñada para liberar la mente fuera acusada de ser una herramienta de manipulación masiva? Puede sonar impactante, intrigante e incluso cinematográfico. Pero antes de dejarnos llevar por la narrativa conspirativa, vale la pena examinar la verosimilitud real de esa idea. En este video vamos a analizar la teoría, punto por punto, de manera objetiva y con sentido común. Veremos qué hechos pueden haber dado pie a esta sospecha y cuáles son solo inferencias sin base documental. Y, sobre todo, vamos a contrastar el propósito de un curso de milagros con la naturaleza real del control mental. Porque no se trata solo de responder si la teoría es verdadera o falsa, sino de entender qué hay detrás de ese miedo colectivo. Recientemente alguien me dijo que había visto un video de un influencer con muchos seguidores, vinculando un curso de milagros con la CIA. Su argumento parecía convincente: nombres académicos, instituciones prestigiosas, investigaciones psicológicas y la insinuación de que nada espiritual es accidental. Este video parte de esa pregunta, pero no para atacar ni defender a nadie, sino para evaluar la probabilidad real de esa hipótesis, analizarla con calma y después ofrecer una reflexión basada en la lógica, la historia y también en la experiencia interna que propone el curso. Analicemos primero lo más obvio. Si la CIA quisiera controlar a la población, ¿por qué hacerlo mediante un libro que casi nadie lee, que no es masivo y que exige disciplina mental y compromiso personal? Un curso de milagros no es un contenido fácil, superficial ni viral. No es una serie de TikTok, no es un noticiero, no es una droga psicotrópica, ni una campaña de medios. Es un libro de más de 1000 páginas escrito en prosa densa, metafísica, poética y profundamente introspectiva. Si la intención fuera controlar masas, elegir un libro que requiere años de estudio y que además invita a la libertad interior, sería, como mínimo, un diseño ineficiente. Ahí entra un segundo punto clave. No existe ninguna prueba documental o académica que vincule el libro con la CIA. No hay memorandos, filtraciones, investigaciones oficiales, testimonios de exagentes, ni registros presupuestarios. Y en teorías de este tipo, la carga de la prueba recae en quien acusa, no en quien estudia el libro. Pero antes de descartar la hipótesis, es útil preguntar, ¿qué elementos podrían haber dado origen a esta sospecha? Aquí aparecen los tres supuestos indicios. Bill Thetford trabajó 4 años para la CIA en el área de test psicológicos. La Universidad de Columbia recibió fondos de agencias gubernamentales, incluida la CIA. El libro adormecería a la población porque predica la unidad, el perdón y la visión espiritual. Estas ideas parecen fuertes cuando se presentan sin contexto, pero pierden poder cuando se examinan con detalle. Comencemos por el primer punto. Bill Thetford trabajó para la CIA. Esto es cierto, pero que algo sea cierto no significa que tenga la implicación que se le adjudica. Bill trabajó como psicólogo desarrollando test y evaluaciones, un área administrativa dentro de una institución que emplea a más de 20.000 personas directamente. Y cuando sumamos contratistas, proveedores externos, personal médico, traductores, investigadores, personal universitario asociado, subcontratos institucionales y áreas logísticas, esa cifra puede fácilmente superar las 100.000 personas. Afirmar que cualquier persona que trabajó alguna vez para la CIA está implicada en experimentos de control mental es como afirmar que cualquier médico del ejército participa en tortura, o que cualquier empleado de Google programa algoritmos de vigilancia mundial. Generalizar no es investigar, es asumir. El trabajo de Bill Thetford fue puntual, académico y administrativo. No hay registros que lo relacionen con proyectos clandestinos, ni mucho menos con los programas más polémicos como MK Ultra, cuyo objetivo real era el control de comportamiento mediante trauma, drogas psicotrópicas
hipnosis forzada y manipulación no consensuada. Esa metodología es lo opuesto al espíritu de Un Curso de Milagros, que afirma explícitamente que la mente es libre y que nadie puede ser obligado a cambiar desde afuera. Pasemos al segundo punto. Columbia University recibió fondos de la CIA. También es cierto, pero aquí falta otro contexto crucial. La CIA financia proyectos universitarios en prácticamente todas las universidades importantes de Estados Unidos, especialmente en áreas como lingüística, psicología, estadística, criptografía, medicina militar, antropología, defensa nacional y ciberseguridad. Es parte del ecosistema académico estadounidense desde la Guerra Fría. Si aceptar fondos de la CIA implicara que todas las actividades de una universidad son conspirativas, entonces casi todo el sistema académico norteamericano sería parte de un proyecto de control mental, incluyendo bibliotecas, departamentos de música y centros de arte. La correlación no implica causalidad. Que la CIA financie una universidad para alguna investigación concreta no significa que la universidad entera esté al servicio de la CIA, y mucho menos significa que toda producción intelectual de esa universidad forma parte de un plan oculto. Es simplemente cómo funciona la investigación académica a gran escala. Ahora, el punto más polémico. El curso adormece a la gente porque enseña que somos seres espirituales conectados a Dios, y eso hace que no protestemos. Esta afirmación revela algo importante. Quien dice esto probablemente no ha leído el curso, o lo ha leído fragmentado, o lo interpreta desde el miedo. Un curso de milagros no propone pasividad, propone responsabilidad interna. No dice, no actúes. Dice, actúa desde la mente recta, no desde el miedo. Su propósito central es deshacer culpa, sanar la percepción y liberarnos de ideas que nos esclavizan emocionalmente. Una población espiritualmente empoderada no es más manipulable, es menos manipulable. Cuando conoces tu mente, es más difícil que te programen. Cuando reconoces tu poder interno, no le entregas tu autoridad al Estado, ni al mercado, ni a una ideología, ni a un líder carismático. De hecho, la historia muestra que los regímenes autoritarios atemorizan, no empoderan. Promueven dependencia, no autonomía. Controlan información, no la expanden. Y sobre todo, buscan uniformidad mental, no pensamiento autónomo. Un curso de milagros es incómodo para cualquier estructura autoritaria porque te invita a cuestionar la raíz del miedo, no a someterte a él. Una sociedad con un alto porcentaje de personas empoderadas y espiritualmente libres es incompatible con la dictadura. Por eso es más probable que quienes quieran el control de la población no promueva el libro. Más bien al contrario, se dedicarían a quemar el libro de Un Curso de Milagros. Hasta ahora hemos visto que los supuestos indicios no sostienen por sí solos la teoría conspirativa, pero aún falta un punto clave. Si realmente existiera una agenda de control mental, ¿cuáles serían los métodos más efectivos para aplicarla? Aquí es donde aparece una contradicción profunda en la teoría. Si la CIA quisiera manipular la mente de millones de personas, ¿por qué usaría un libro difícil, metafísico, poético, no popular, caro, extenso y que la mayoría abandona antes de la página 20? Es como intentar invadir un país usando cartas de tarot en lugar de armamento. Si analizamos la historia real de proyectos de manipulación social, encontramos patrones concretos. Uso de sustancias psicotrópicas, como LSD durante MK Ultra, desinformación mediática y propaganda, sobreestimulación digital, dependencia farmacológica, adoctrinamiento mediante sistemas educativos rígidos, movimientos políticos polarizantes, religiones o movimientos políticos muy dogmáticos, entretenimiento hipnótico y adictivo. De hecho, hoy existen prácticas que podrían considerarse más cercanas a la manipulación mental colectiva. La industria de ansiolíticos y antidepresivos mal prescritos,
El consumo masivo de marihuana, bajo una narrativa de relajación, pero sin analizar efectos neurológicos. Algoritmos de redes sociales diseñados para reducir la atención humana. Contenido audiovisual repetitivo que promueve trivialidad y desconexión interior. Publicidad emocional basada en miedo y escasez. Ahí es donde vemos patrones reales de anestesia social. Y ninguno de ellos requiere lectura profunda, introspección espiritual, ni cuestionamiento interno. En cambio, un curso de milagros exige atención, voluntad, disciplina mental y un proceso de confrontación interna. Es un texto que constantemente señala la responsabilidad personal, la libertad espiritual y la necesidad de cuestionar creencias. Eso no adormece, despierta. Aquí llegamos a otro punto filosófico. Un libro no es una entidad manipuladora por sí mismo. Un libro es neutro. Lo determinante es la interpretación del lector. Entre el libro y la experiencia, siempre hay un lector, un contexto y un sistema de creencias. Por eso hay personas que leen el curso y lo viven como una liberación, mientras otras podrían convertirlo en una religión rígida o incluso en una secta. Eso no depende del libro, sino del lector. Podríamos decir que hay tres caminos al encontrarse con un curso de milagros. Enfoque sectario. Quien busca obediencia encuentra mandamientos donde no los hay. Enfoque espiritual liberador. Quien busca recordar su poder interior encuentra expansión. Enfoque conspirativo. Quien busca enemigos externos encuentra agendas ocultas. Cada persona proyecta en el libro aquello que ya trae en la mente. Desde mi perspectiva personal, y nuevamente esto no es una imposición, sino una experiencia, el curso no me exige rituales, no me pide cambiar mi nombre, no me obliga a pagar diezmos, no prohíbe alimentos ni horarios, no me somete a jerarquías ni intermediarios espirituales. Al contrario, me devuelve responsabilidad interior y libertad mental. Una mente que recuerda quién es no necesita ser controlada desde afuera. Eso es justamente lo contrario de una agenda de dominación. Hasta ahora hemos desmontado la idea desde los hechos, desde el contexto histórico y desde la lógica práctica. Pero todavía queda un último ángulo, la intención espiritual del curso, que es un punto que rara vez se analiza cuando se hacen afirmaciones sensacionalistas. Un curso de milagros no intenta convencerte de algo externo, no te pide creer en una institución, no te exige adoptar una doctrina externa. Su enfoque es interno, no colectivo. Por eso sus ejercicios te hablan de tu mente, de tu percepción, de tu responsabilidad. No es un libro que trata de conquistarte, es un libro que te devuelve hacia ti mismo. Los sistemas de control mental buscan obediencia externa. Un curso de milagros busca autonomía interna. Esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. La premisa central del curso es que el miedo no viene de afuera, sino de adentro, y que la paz tampoco depende de estructuras externas, sino de una decisión mental. Una mente libre no necesita vigilancia. Una mente reconciliada no necesita ser controlada. Una mente consciente no es una mente sumisa, es una mente soberana. Desde este ángulo espiritual, la teoría conspirativa se desmonta sola. Si el objetivo fuera la manipulación, el mensaje sería el opuesto. Se fomentaría la culpa, la obediencia, el castigo, el nacionalismo, la identidad rígida. Pero el curso dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Una frase así no somete, expande. Ahora bien, también es cierto que cualquier enseñanza puede ser usada de manera equivocada. No porque el texto lo pida, sino porque el ego puede apropiarse de cualquier herramienta, incluso las espirituales. Puede haber grupos que usen el curso como bandera para imponer interpretaciones, para crear dependencia emocional o para formar maestros gurúes con autoridad absoluta. Eso no es culpa del libro, sino una consecuencia del ser humano cuando busca poder en lugar de verdad. La verdadera pregunta no es ¿quién escribió el curso?, sino ¿qué estás haciendo tú con él ahora?
Un instrumento puede sanar o puede dañar según quien lo use. Yo, personalmente, lo vivo desde la libertad. No tengo obligación de cambiar mi apariencia, ni mi nombre, ni mi estilo de vida. No tengo que pagar cuotas, no tengo listas de prohibiciones, no tengo intermediarios. Para mí, un curso de milagros es una herramienta de exploración interior. Si alguien lo vive de un modo religioso, es respetable. Si alguien lo vive como filosofía, es válido. Si alguien lo ve como conspiración, también es su elección. Pero mi experiencia es esta. El curso me empodera, no me controla. Y ahora llega el paso más importante, tú. ¿Cómo lo vives tú? ¿Lo ves como una enseñanza liberadora? ¿Te genera dudas? ¿Crees que puede haber una agenda oculta? ¿O crees que es una oportunidad de despertar espiritual? Déjame tu reflexión en los comentarios. Me interesa escucharte, especialmente si piensas distinto, porque este canal es un espacio de diálogo y conciencia, no de imposición. Si este video te ayudó a ver el tema con más claridad, dale like y compártelo. Eso ayuda a que más personas vean contenido profundo y no se dejen llevar solo por titulares virales. Y recuerda, un curso de milagros no te dice qué hacer, te invita a recordar quién eres.